buenas. En este vídeo vamos a ver el funcionamiento de los waypoints, de los tracks y de los polígonos que nos ofrece el programa SAS Planet, y os lo voy a explicar todo por encima para que este vídeo pues no se nos haga demasiado largo. Bien, como sabéis y habéis visto en el blog, tenemos el menú de Placemark que tenemos para añadir un punto, una línea o un polígono, el manager de todos los puntos, esconderlos o visualizar o ocultar las etiquetas de los waypoints. También los tenéis aquí en esta barra de botones para acceder más fácil a ellos. Así que vamos a empezar. Tenemos este pueblo y lo que queremos es crear un punto. Vamos a crear varios puntos para que veáis cómo se hace. Por ejemplo, lo primero, seleccionamos añadir un placemark y lo vamos a añadir sobre esta ermita. Como veis, se nos abre la ventana de propiedades para poner toda la información que queramos en este waypoint. En categoría vamos a hacer una nueva categoría llamada waypoints. Esto es importante clasificarlo para que, como luego vais a ver en el manager, el nombre vamos a llamarle San Tirso. Aquí dejamos las coordenadas que nos ofrece, aunque podríamos ponerlo por píxel o de otra manera, pero esta es la más idónea. Y aquí podemos poner una descripción del sitio. Ya veis que tiene un pequeño editor de texto con negrita, cursiva, lo que queráis. Y sobre todo lo más importante es que aquí tiene para adjuntar imagen y para adjuntar un link a una página de internet. Entonces, como foto vamos a añadir una que ya tengo preparada. Añadimos esta foto. Ya veis que tiene este formato. Estos son códigos HTML, que el que sepa manejarlos un poco puede hacer bastante virguerías con esto. Le damos y ponemos una etiqueta también. Ese texto, y debajo de ese texto vamos a añadir otra foto. Bien, el código queda así. Aquí debajo tenéis también para cambiar el color de la etiqueta del waypoint. Aquí arriba también podéis cambiar el símbolo, que no os lo he dicho. Entre todos estos podéis elegir el que más os guste. Ya veis que hay bastante para elegir, así que nosotros vamos a dejar el que está. Aquí elegís un color que tiene la sombra del icono este y bueno, el tamaño del texto, de la fuente, o sea, de San Tirso, del nombre, y el tamaño del pivote este, que es el que hace de waypoint, y también la opacidad sobre el mapa. Todo esto podéis ponerlo a vuestro gusto. La etiqueta de mostrar en el mapa, por supuesto, y con toda esta información ya creada le damos OK. Como veis, ahí se nos ha creado el icono, que según el zoom que hagamos, pues él ya se regula para que sea siempre visible el texto en amarillo, como habéis visto en propiedades, y todo lo demás. Una vez que ya tenemos creado el punto, podemos, por ejemplo, pinchar en él directamente. Ya veis que al ponernos encima nos sale la etiqueta con el texto que hemos puesto. Entonces, al pinchar sobre él directamente con el botón izquierdo normal, lo que conseguimos es que se abra esta ventana, y ya lo veis aquí, con las dos imágenes que hemos puesto y el pequeño texto que hemos puesto también disponible aquí. Una cosa bastante atractiva visualmente. Bien, cerramos, nos desplazamos en el mapa y a esta altura vamos a crear otro waypoint en este camping que tenemos aquí. Pinchamos de nuevo en añadir placemark, pinchamos en el mapa y lo añadimos en la misma categoría que tenemos, porque sigue siendo un waypoint. En este ponemos el nombre de este camping y aquí vamos a añadir también una foto, que ya la tengo aquí preparada, y después de la foto yo quiero añadir un texto que también tengo preparado. Aquí directamente tengo el texto copiado. Para no tardar tanto en este vídeo, lo pego y ya veis que tenemos aquí puesto todo el texto, y justo debajo del texto le voy a añadir el enlace a la página de internet. Pincho y ya veis que el código tiene este formato que veis aquí, de tal manera que en medio de las comillas tenemos que añadir la dirección web, ya lo veis ahí puesta, y en medio de estos dos corchetes un texto que nos va a servir de enlace.
Bien, ya lo habéis visto. Todo esto, lo mismo, las mismas propiedades de opacidad, del tamaño de icono y todo lo que queráis, le damos a OK. ¿Qué conseguimos con este nuevo código de el enlace web que hemos visto? Pues, ¿no veis? Nos ponemos encima y ya sale un resumen del texto que está incluido. Pinchamos con el botón izquierdo y se nos abre la misma ventana de antes, ya lo veis, con la foto, el texto que hemos añadido debajo, y aquí al final veis que tiene el enlace remarcado, que al pinchar sobre él, esta misma ventana que tenemos aquí nos hace de navegador y se nos abre la página en cuestión del camping y del waypoint que hemos creado. Por aquí se puede navegar, por supuesto, sin ningún problema, es como un pequeño navegador. Bien, por si acaso queda alguna duda, vamos a añadir el último waypoint. Aquí lo tenemos. Aquí ponemos el nombre del pueblo, en la misma categoría, ya lo veis aquí. Y en la descripción vamos a poner otro texto que también tengo copiado. Ya está añadido el texto. Añadimos un par de fotos que tenemos disponibles. Una añadida. Y otra añadida. De acuerdo, solo nos faltaría añadir el enlace web. Ya sabéis la estructura que tiene. Aquí ponemos el texto identificativo y entre las comillas, como siempre, añadimos la dirección web del sitio. Aceptamos y el resultado pues ya lo veis. Abrimos con el texto y las dos fotos más el enlace que tenemos aquí abajo, que lo podemos colocar donde queramos, por supuesto. Si pinchamos en él, pues directamente nos conduce a la página del ayuntamiento de este pequeño pueblo. Bien, con esto ya sabéis añadir las propiedades correspondientes a cada waypoint. Vamos a añadir ahora, cambiar a track y pintamos directamente un track sobre este recorrido. Ahí vamos a seguir pinchando hasta llegar a la ermita que teníamos al principio. Bien, ¿qué sucede si, por ejemplo, ya veis que nos va marcando la distancia de cada punto que vamos haciendo? ¿Qué sucede, por ejemplo, aquí si yo me he equivocado y quiero entrar por este camino? Pues muy sencillo. Podemos seleccionar el punto y moverlo donde queramos. Ya lo veis, que seleccionando cada punto disponible lo podemos arrastrar y modificar. Siempre hay un punto activo que está en rojo y los demás que lo veis en amarillo. Modificamos este recorrido por esta zona y incluso podríamos añadir aquí en medio otro punto, siempre después del que esté activado. Aquí añado otro y ya me quedaría el recorrido más o menos bien hecho. Bien, como veis, al empezar a dibujar el track se nos ha abierto esta ventanita que tiene las opciones de eliminar el último punto o el punto que esté activo, de mostrar o ocultar las etiquetas de distancia. Esto no tengo ni idea de lo que hace. Añadir un zoom directamente a la extensión y aquí tenemos un calculador de rutas que ahora os enseño cómo funciona. Lo primero, podemos salvar el track. Aquí ya veis que tenemos la categoría. Vamos a hacer otra que sea tracks y el nombre Paseo La Villa, por ejemplo. Bueno, aquí podríamos añadir el texto que queramos y, como siempre, podríamos añadir una imagen o un vínculo, el color del track, la anchura, la opacidad, en fin, los parámetros normales. Le damos OK y lo salvamos. A ponerlos encima del mapa ya veis que sale la etiqueta con el pequeño texto que le hayamos puesto. Por último, vamos a usar la función añadir un polígono, la marcamos y, por ejemplo, vamos a remarcar este polígono industrial que tenemos aquí.
Bien, ya lo tenemos, hemos cerrado el polígono, ya veis que tiene los puntos activos igual que un track, y añadir o eliminar el último punto o el activo, añadir el zoom a la zona o salvarlo. Bien, lo vamos a salvar y en categoría pues tenemos track y waypoint, vamos a añadir aquí polígonos y el nombre pues le ponemos industrial, por ejemplo. Lo mismo, podéis poner un pequeño texto y adjuntar una imagen, un enlace a internet y las opciones del polígono propias. El color de la línea, la anchura, la opacidad, el color con el que va a rellenar el polígono y su transparencia. Le damos OK y ya tenemos el polígono aquí perfectamente marcado, ya veis que etiquetado cuando nos ponemos encima. Si le diéramos, nos abre la ventana, que si tuviera foto o enlace a internet nos saldría igual que en los waypoints y exactamente igual que en los tracks. Hay algunas funciones muy interesantes que se nos abren con el botón derecho, da igual que pinchemos en el track que pinchemos en el waypoint o en el polígono, son las mismas y ya las veis aquí. Son propiedades, nos llevaría a las propiedades del elemento para modificar lo que consideráramos oportuno. La siguiente es editar, que como veis se nos abre una flecha por si queremos mover de sitio el waypoint. ¿De acuerdo? Le damos a editar y lo volvemos a llevar a su sitio. Le damos OK y se queda de nuevo en su sitio. Siguiendo con este menú, la otra es borrar, es muy sencilla de entender. Selection Manager es muy interesante porque ya lo veis, si le damos nos pide un radio alrededor del waypoint que queramos seleccionar. Si le decimos 500 metros, por ejemplo, se nos abre el Selection Manager para descargar los mosaicos, lo veis, y nos ha hecho directamente, ya veis el círculo negro, nos ha hecho un radio de 500 metros alrededor del waypoint. No tendríamos más que darle directamente al zoom con que lo hemos hecho, 19, descargar las teselas, incluso directamente, algo más interesante, decirle que nos lo exporte en SW directamente, le ponemos un nombre, círculo SW, y directamente nos va a coger los 70 mosaicos que necesita para hacer esto. Ya lo veis, ya los ha descargado. Incluso ahora os voy a enseñar cómo se vería en Global Mapper. Arrastramos el archivo que nos acaba de crear, ya lo tenéis, círculo, el SW, lo arrastramos al Global Mapper y aquí vais a ver cómo ha descargado, ¿lo veis? Alrededor, la zona alrededor del waypoint, aproximadamente unos 500 metros. Tendríamos un SW hecho en un par de minutos. Estas opciones valen para cualquiera, ya os digo, si queréis hacerlo en el track, Selection Manager alrededor del track, le damos que nos descargue 100 metros alrededor del track y ya veis la selección que ha hecho. Alrededor del track nos descarga ese mosaico. Muy interesante esa función. Bien, siguiendo con las opciones, Navigate to Placement, pues con un GPS conectado nos indicará la dirección hacia ese punto. Exportarlo, que podéis exportarlo individualmente a KMZ o a KML, ese waypoint. El resto de opciones son la info, que nos sale una ventanita con el texto y la foto que le hemos puesto y las coordenadas y la categoría a la que pertenece este punto, y esconder directamente en el mapa. Esas son las opciones disponibles que tendríamos tanto para waypoints como para tracks como para el polígono, las mismas con el botón derecho del ratón. Por último, quería echar un vistazo rápido al Placement Manager, aquí lo tenéis, en el que podemos gestionar todo lo que hayamos hecho. Ya veis que aquí tenemos las categorías creadas, polígonos, tracks y waypoint. Dentro de polígonos el polígono que hemos hecho, en tracks el track y en waypoint los 3 waypoints que hemos hecho. Desde aquí pues podéis añadir una categoría nueva, editarla. Si editamos esta categoría nos dice el zoom para visionarlo, cambiarle el nombre o borrarla. También directamente podéis exportar esta categoría a KMZ o a KML. Si queréis seleccionar todas las categorías, pues se puede meter una dentro de otra. En este caso meteríamos estos puntos, los podemos llevar donde queráis, ¿ves? Los podemos meter en una categoría a otra, para exportar todo de golpe.
Si pinchamos en cualquier punto del mapa, pues el mapa nos lleva directamente a su situación. Aquí tenemos también el Selection Manager para seleccionar por la zona, el navegar o el salvar, exportar todos los que tengamos seleccionados. Bien, aquí tenemos lo mismo, exportar todos o los visibles, que aquí podemos seleccionar visible, lo que está visible y lo que no. Y aquí en importar, pues nos deja importar directamente todo este tipo de archivos al mapa. KML, KMZ, el GPX, muy importante, los PLT de OCI, incluso un JP con datos EXIF, o sea que tenga los datos de las coordenadas, una foto con datos de coordenadas. Y más o menos esto es lo más importante en el tratamiento de los waypoints, los tracks y los polígonos. Y no me enrollo más porque como siga haciendo vídeos de 15 minutos me vais al final a tirar por ahí.